Egunon, bienvenidos a este debate electoral que emitimos en directo en diariovasco.com con los 5 candidatos a la Diputación Foral de Guipúzcoa. 5 candidatos que se estrenan en esta carrera hacia la institución foral y que además, entre esos 5 candidatos, es la primera vez que hay más mujeres que hombres. Les presentamos candidata EAJ-PNV Eider Mendoza, egunon. Egunon danoi. Mayalen Iriarte, EH Bildu, buenos días. Egunon, eskerrik asko. José Ignacio Asensio, buenos días, Partido Socialista. Egunon, buenos días. Del Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, buenos días. Egunon. Y candidato por el Partido Popular, Mikel Lezama, bienvenido. Egunon. Bueno, bienvenidos a todos a este debate foral que estamos emitiendo en directo, como decía, en diariovasco.com y en el que deberán expresar o acercar a los ciudadanos, pues en definitiva, sus medidas para hacer la vida de los guipuzcoanos un poquito mejor en los próximos 4 años a partir del 28 de mayo. El programa, el debate, se va a estructurar en 5 grandes bloques: políticas sociales, infraestructuras, peajes, política fiscal y cultura y deporte. Reservaremos igualmente un espacio para responder las preguntas que nuestros suscriptores han compartido con nosotros a través de diariovasco.com y cerraremos el debate con un minuto, podríamos decir el minuto de oro, en el cual tendrán que dirigirse a nuestros espectadores y decirles por qué deben ser el próximo diputada o diputado general de Guipúzcoa. Pero como decíamos, esto es un periódico, estamos en directo y la actualidad muchas veces manda y en esta ocasión ha obligado a hacer un pequeño cambio en el guión que teníamos previsto. EH Bildu acaba de anunciar la retirada de los 7 candidatos que estaban en las listas con delitos de sangre y la pregunta es obligada. ¿Qué les parece? ¿Es suficiente la retirada de estos 7 candidatos? Y, por otro lado, una cuestión que ha marcado la campaña prácticamente desde el inicio, desde que comenzó el viernes, la inclusión de esos 44 nombres de exmilitantes de la banda terrorista en las listas de la coalición Abertzale. Eider Mendoza, comenzamos por usted. Sí, yo creo que evidentemente esto fue una decisión, incorporar a estas personas en las listas electorales. Eso significa que no les importa ni la memoria, ni la convivencia, ni las víctimas. Ahora dan marcha atrás, tarde y mal, probablemente es una estrategia, es táctica, y a ese respecto yo lo que sí quisiera decir es que probablemente no habían medido las consecuencias de esta decisión que habían adoptado. También, en tercer lugar, lo que sí quiero señalar es que teníamos razón, que todavía tienen un largo camino que recorrer en el ámbito de la ética. Y lo digo hoy con mucha pena y considero que deben hacer este camino, lo deben recorrer y que deben hacer una revisión crítica de su pasado, puesto que hace 2 semanas Ernai dijo públicamente que ETA se creó hace 60 años por responsabilidad. Ojo con no hacer una revisión crítica del pasado. Deben cortar la dependencia que tienen con ETA y deben cortar la relación tóxica que tienen con ETA. Muchas gracias, señora Mendoza. Señora Iriarte, EH Bildu. Pues yo valoro positivamente la carta que hemos conocido esta mañana. Creo que es un paso más, una aportación más a la convivencia, como lo fue la declaración de Aiete del 18 de octubre. José Ignacio Asensio. Sí, bueno, simplemente era indecente la situación y cómo estaban estas personas en las listas de una candidatura a las elecciones municipales. Como decía, indecente. Valoramos positivamente el paso que se da, pero todavía quedan otros 37 personas que están en esas listas que podrían seguir el mismo camino. Esperemos que cunda el ejemplo. Como decía, entiendo que es positivo, pero tenemos que construir entre todos esa convivencia. Y también coincido que espero que no sea un cálculo meramente electoral, que sea un paso serio, firme y que no se vuelva a repetir una situación parecida. Hay 37 todavía que pueden dar el siguiente paso. Miren Echeveste. Bueno, como dijimos hace una semana ya, nosotras no nos parecía ético esta decisión de incluir a personas con delitos de asesinato por motivación política. En este momento valoramos positivamente la decisión de EH Bildu de retirarlas de las listas y en cualquier caso nos demuestra que todavía pues, hay camino por recorrer y nosotras sí consideramos que nunca es tarde para corregir un error. Mikel Lezama, ¿qué le parece? Pues que mientras nosotros tratamos de construir un proyecto de futuro, un proyecto mirando hacia adelante, de construir una Guipúzcoa entre todos y de generar una convivencia social mayor, pues Bildu se retrata mirando hacia el pasado.
poniendo a estos candidatos. Mientras tratamos de entre todos construir una Guipúzcoa del futuro, vemos cómo Bildu, y de compartir ideas entre todos, cómo Bildu no solo no reconoce los errores del pasado, sino que los pone en valor, poniendo a personas que quitaron algo tan objetivo como la vida por algo tan subjetivo como las ideas. Por lo tanto, en un debate, en una política que queremos hacer, donde todos entramos y donde queremos abrirnos al debate entre todos, no entendemos, y Bildu se retrata, no entendemos cómo se puede poner en valor a aquellas personas que no solo no respetaban ideas diferentes a las suyas, sino que encima acababan con la vida de los que pensaban diferente. Bueno, pues ahora sí, retomamos el esquema inicial del debate y sí que me gustaría que arrancaran su intervención creando un poquito de contexto quizás, ¿no?, de sus propuestas para nuestros lectores y que resumieran, aquí está el reto, en un minuto, los 3 principales proyectos que tienen previstos para la próxima legislatura si llegan a liderar la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eider Mendoza, cuando quiera. Sí, yo quisiera señalar que Guipúzcoa es un territorio en el que todos los indicadores nos sitúan en una situación de fuerza a nivel de Europa. Somos un territorio puntero en la mayoría de los indicadores positivos. Ahora es un momento en el que con las elecciones vamos a poder decidir si vamos a seguir avanzando hacia el futuro o si vamos a dar marcha atrás. Y en ese aspecto la aportación que quiere hacer el Partido Nacionalista Vasco de cara al futuro seguiría en torno a 3 grandes retos. El primero de ellos sería seguir construyendo una economía fuerte, una economía competitiva, una economía innovadora que ofrece trabajo de calidad a las personas, que protege a las familias. Al mismo tiempo, lo que proponemos es que Guipúzcoa siga siendo un territorio que cuida a las personas, con los retos demográficos que tenemos también de cara al futuro, que cuida cada vez mejor a las personas. Y el tercer reto que tenemos como Partido Nacionalista Vasco sería liderar una institución mediante la colaboración en todos los retos que tenemos como país, el reto que tenemos tanto social como del ámbito tecnológico, como el ámbito medioambiental. Queremos seguir siendo vanguardia y seguir liderando esas 3 transformaciones que son fundamentales también en nuestro territorio. Señora Iriarte, ¿cuáles serían esos 3 proyectos estrella? Pues en el siglo XXI hay que dar respuestas que nos ha puesto este siglo encima de la mesa y necesitamos otras respuestas. Yo, en primer lugar, quisiera hablar de los cuidados. Me parece que es muy importante que por fin los cuidados estén en la agenda política. Y a partir de aquí, a partir de cuidar a las personas, creo que el marco nos lo pone la transición ecológica y energética que tenemos que hacer, porque afectará a la industria de Guipúzcoa y a las transformaciones que tenga que hacer en adelante, y porque afectará también a todas unas decisiones que tengamos que tomar de cara al futuro. Me parece que es un momento en el que tenemos que dar debates importantes para trazar esa estrategia de futuro y para dar respuesta a esos retos que tenemos cuidando a las personas. Señora Asensio, ¿cuáles son esos 3 proyectos? Bueno, son 3 proyectos y 3 pactos con la ciudadanía. La primera, las políticas de igualdad, de cuidados y sociales, ¿no? Aquí lo llevamos proponiendo y espero que en esto tengamos un consenso en las próximas Juntas Generales, que tengamos que por lo menos la mitad del presupuesto de la Diputación Foral de Guipúzcoa sea precisamente para las políticas sociales, ¿no? Tenemos que prestar especial atención a nuestros mayores, a los niños que no tienen protección, a las mujeres víctimas machistas, personas que tienen esa dependencia y también tienen vulnerabilidad. Por tanto, yo creo que es una prioridad absoluta, 50% del presupuesto, que por lo menos sea para ello. El segundo gran reto es el impulso a la economía sostenible, ¿no? Tenemos un reto de futuro donde tenemos el cambio climático, donde tenemos las 3 transiciones que las tenemos que fortalecer, la digital, la ecológica y la de cuidados, ya se ha citado. Y aquí lo que ofrecemos es un pacto por el empleo, donde el talento de los jóvenes se quede en nuestro territorio. Tenemos la juventud mejor preparada de la historia, hemos invertido mucho en ellos y además es de justicia que ellos se queden aquí y tenemos que hacer un pacto con ellos. Y además, a pesar de tener unos índices de paro muy bajos, evidentemente todavía tenemos focos, son las mujeres y los mayores de 45 años. Y el último pacto que hay que ofrecer, y tiene que ver con la primera pregunta que nos has hecho hoy, es la defensa de la pluralidad y el mínimo ético que tenemos que pactar entre todos, que no sucedan lo que ha sucedido con las listas de EH Bildu y que precisamente eliminemos todo foco de discriminación en nuestra sociedad, sea por su origen, su condición o por el idioma que hablan. Tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Irene Echeveste, ¿cuáles son esos proyectos?
Bueno, nosotras apostamos por mejoras sociales, una reforma fiscal justa y un compromiso firme y claro con la igualdad y con la sostenibilidad. Y además lo que aportamos sobre todo es valentía, valentía para hacer las cosas, para mejorar las cosas y dar pasos. Las 4 fuerzas de la izquierda vasca que nos hemos unido, que hemos sumado nuestras fuerzas para llevar a cabo nuestro proyecto de las instituciones, lo estamos haciendo con el convencimiento de que se puede mejorar Guipúzcoa. Y además, allí donde gobernamos, hemos demostrado que somos capaces de dar pasos que otros no han sido capaces de hacer. Y voy a poner un ejemplo simbólico, pero que demuestra también la valentía que aportamos allí donde gobernamos. En Irún, sin ir más lejos, como delegada de Igualdad, yo he hecho entrega oficial de la bandera al alarde igualitario, algo que nuestro grupo defendía y defiende a capa y espada. Un acto simbólico, pero muy importante, porque era la primera vez que se hacía la entrega de manera oficial en nombre del Gobierno municipal, que ha venido de nuestra mano, porque tenemos un compromiso firme con lo que decimos y de dar pasos allí donde hay que darlos, algo que el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco no se han atrevido a hacer todavía en Irún y que esperamos que lo hagan. Por último, Mikel Lezama, esos 3 proyectos, ¿cuáles son? Pues bueno, Guipúzcoa se enfrenta a muchísimos retos y para afrontar cualquiera de estos retos lo primero que tenemos que hacer y poner en valor es defender y, repito, poner en valor a Guipúzcoa y no estar supeditados a Vizcaya. Y con esta premisa tenemos que uno de los primeros retos a los que nos tenemos que enfrentar es al envejecimiento de nuestra sociedad, de la sociedad guipuzcoana. Tenemos que anteponernos a lo que nos viene y poner muchos más recursos en la atención social. Por otro lado, también tenemos que proteger a los más desfavorecidos. Actualmente un 10% de la población guipuzcoana no es que lo pase mal, es que no llega a final de mes. Imaginaros todos los que lo están pasando mal en Guipúzcoa. La vida es más cara, el aumento de las hipotecas. Tenemos que poner sobre la mesa ya ayudas directas y de protección para todas las familias que están en situación, por desgracia, vulnerable. Y por último, y creo que además es la más importante porque engloba también al resto de los retos, es dar voz a todo el tejido guipuzcoano, a los empresarios, a las asociaciones y a todo aquel que quiera construir la Guipúzcoa del futuro, de los jóvenes, de los mayores, de los de mediana edad, todos los que quieran construir una Guipúzcoa del futuro y no solo a los de la cuerda. Porque el futuro es difícil y necesitamos pactos entre todos y reivindicar sobre todo lo nuestro ante el resto. Muchas gracias a los 5. Entramos ya en harina con esos 5 bloques. Bueno, de hecho, diría que los 5 han mencionado esta cuestión, las políticas sociales, el envejecimiento de la población. Sin duda es un reto en el territorio. 1 de cada 4 guipuzcoanos tiene más de 65 años y se estima que dentro de 2 décadas esa proporción pase a ser 1 de cada 3. Es decir, el reto demográfico es más que evidente. Prueba de ello es que la Diputación destina ya más de la mitad de su presupuesto precisamente a las políticas sociales. Eider Mendoza, ¿qué medidas plantea si llega a la Diputación Foral? Efectivamente, Estrella, comentabas que hoy en día 1 de cada 4 personas en Guipúzcoa tiene más de 65 años y ya el año 2040 van a ser 1 de cada 3. A partir del 2040 entraremos en una meseta, con lo cual se va a estabilizar. Eso es un reto enorme el que tenemos como territorio, para hacer frente a todas las nuevas infraestructuras que vamos a tener que poner en marcha para entonces, a todos los nuevos servicios que vamos a tener que ofrecer y lo que supone también aquello económicamente. Señalar que frente a eso el Partido Nacionalista Vasco tiene ya una hoja de ruta establecida de aquí al año 2030 y está trabajando del año 2030 al 2040 precisamente para tener suficiencia financiera para que todas las personas en Guipúzcoa sigan teniendo atención también en el año 2040, cuando el esfuerzo colectivo tenga que ser todavía mayor, también la adecuación de las infraestructuras. Tenemos esa hoja de ruta en marcha y, de hecho, ya hemos empezado a hacer nuevas inversiones en el ámbito de la política social. Señalar que queremos culminar la transición de aquí a esa fecha, que ya está en marcha en Guipúzcoa, con la creación de nuevas residencias, con la adecuación de 30 residencias que tenemos en Guipúzcoa de las 65 y también cuando están en casa, que es la voluntad de las personas mayores, 8 de cada 10 quieren estar en casa, culminar ese proceso que va a ser el de la personalización, el de la innovación y el nexo con la comunidad. Y, en último lugar, quería señalar también actuaciones que ya se están trabajando en Guipúzcoa, pero que tenemos que seguir trabajando precisamente para fomentar la intergeneracionalidad. Son los 3 aspectos que queremos señalar en el día de hoy. El reto, tenemos hoja de ruta y tenemos que seguir culminando el trabajo que estamos haciendo estos años.
El reto, como decían, sí que es común a los 5 candidatos. ¿Varía la letra pequeña? Mayalen Iriarte, en su caso. Bueno, antes de entrar a hablar sobre las propuestas concretas de Euskal Herria Bildu, ahora que hablamos de cuidados, quisiera recordar el ataque homófobo que ha ocurrido en Villabona. Ataque homófobo, desde mi punto de vista, intolerable en una sociedad como la guipuzcoana, un ataque racista, y que cuando hablamos de cuidar, bueno, a veces hablamos de cosas concretas, pero creo que tenemos que hablar del cuidado de las personas en todas las situaciones. Cuando se trata de cuidar a la gente, desde nuestro punto de vista, siempre se invierte. Siempre se invierte y no podemos permitir que los cuidados generen desigualdades. Yo por eso apuesto por un sistema público de cuidados comunitario que garantice los cuidados y en el que la ciudadanía tenga un referente público claro. Y esto pues va de modelos. Euskal Herria Bildu tiene un modelo implantado en Usurbil, también en Azpeitia, en Hernani, en Zestoa, y mi apuesta es extender ese modelo a toda Guipúzcoa. Y no querría olvidarme en este punto de las condiciones laborales de las personas que cuidan o los que cuidan. En la gran mayoría, son mujeres, muchas de ellas migradas, que trabajan en condiciones precarias. Y sin trabajo digno, creo que no puede haber cuidado digno. José Ignacio Asensio, parece inevitable, ¿no?, que el presupuesto cope cada vez más. El presupuesto en políticas sociales me refería, que ocupe cada vez más el presupuesto de la Diputación. Así es, ¿no? En estos momentos las políticas sociales son un 47% del presupuesto, por eso apostamos para que tengamos esa mitad del presupuesto, porque la Diputación tiene 2 competencias fundamentales, la fiscal, que luego hablaremos de ella, y las políticas sociales. Por tanto, eso lo tenemos que garantizar por encima de todo. Y efectivamente, invertir en políticas sociales, eso es invertir, no es una política de gasto. Y luego esto va de derechos. Da igual la edad que tengas, da igual en qué fase de tu vida estés, tú tienes que vivir con dignidad. Y además lo tenemos que garantizar las instituciones públicas, por encima de todo. Por tanto, esto va de derechos. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Y efectivamente, se ha dicho, ¿no?, la mayor parte de la gente quiere vivir en su casa. Claro que sí. Claro que sí, en la medida que nosotros tenemos que prestar esas condiciones para que ellos tengan la mayor autonomía posible, la mayor libertad posible y verdaderamente tengan esas posibilidades de desarrollar toda su vida en todas las etapas de su vida, la vida como la quieren vivir en casa, efectivamente, y lo tenemos que intentar garantizar. Cuando no se pueda, evidentemente ya lo hicimos en su momento con el proyecto que había, como hicimos la recuperación de pues esa competencia que tenía la Diputación con las diputaciones anteriores, y en esta vamos a invertir 70 millones en lanzar todo un proyecto como es Adinberri. Por tanto, el Partido Socialista, claro que cree en esto, y además cree en esto cuando está en el Gobierno y cuando no lo está, pero precisamente porque tiene que ser así. Y una última cuestión, y para esto siempre tiene que haber recursos. Y para eso tenemos que tener una política fiscal, no solamente para que haya suficiencia financiera, como se decía antes, sino suficiencia financiera, pero con justicia social. Entiendo que hablaremos luego de política fiscal, pero eso tiene que estar siempre armado de la misma manera. Por tanto, eso tiene que ser, y no solamente de los mayores, y también, como bien se decía anteriormente, no es posible que en nuestra sociedad tengamos ataques homófobos como los que hemos tenido, y encima con el calificativo de extranjeros. Ya sabemos lo que significan estas cosas. Estos focos de intolerancia son inasumibles, y ahí evidentemente tenemos que hacer la protección de todas las personas, sea la condición que sea el origen que sea, y como decía, esto es intolerable. Por tanto, tenemos que apostar seriamente y con profundidad en este ámbito. Señora Echeveste, ¿qué derechos sociales se deben priorizar? Sí que les pediría que, por favor, se ciñeran al minuto de intervención, porque si no, se nos va a alargar en este el debate. Miren, Echeveste, sí, se han dado varias claves importantes que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Por una parte, es importante recalcar, tal y como ha recalcado ahora mismo José Ignacio, y es que las políticas sociales son una inversión. Es inversión en bienestar, es inversión en igualdad de oportunidades y es inversión en derechos. Entonces, aquí no hay que hablar de gastos, sino de inversión. Y luego también cómo garantizamos pues, que tenemos suficiente para invertir, ¿no?, en este aspecto. Para eso está la fiscalidad, política fiscal, que luego habrá un punto donde podremos debatir un poco más en este aspecto, porque así es como garantizamos la suficiencia económica para todos los servicios que queremos prestar para garantizar esos derechos.
Pero aquí hay una cosa importante también cuando hablamos de dependencia y de envejecimiento, y es la atención sociosanitaria. Me detengo aquí porque la atención sanitaria es la que garantiza una buena salud, un buen envejecimiento, una buena calidad de vida hasta el final de nuestra vida hábil. Y aquí en este aspecto toda la ciudadanía lo ve y lo estamos recalcando, lo están recalcando en manifestaciones. La atención primaria se está viendo, pues está sufriendo un deterioro importante, y ese deterioro pues también traerá consigo un deterioro en la situación de salud de las personas, sobre todo las personas mayores, lo cual redundará en una mayor dependencia, lo cual al final acaba siendo pues lo que va a pedir una mayor inversión en la atención a la dependencia. Entonces, aquí es importante recalcar que hay que empezar por la atención sociosanitaria, algo que se está reclamando, y al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, que gobiernan el Gobierno vasco, les invito a que inviertan primero en atención sociosanitaria, a que solucionen los problemas que tenemos en la atención primaria, porque así es evidente que el envejecimiento será de mejor calidad y habrá menos necesidad también de políticas de dependencia. Miquel Lezama. Creo que se ha dicho ya el dato. En una década vamos a tener 1 de cada 3 personas va a ser mayor de 65 años. Por lo tanto, nos anticipamos al reto que tenemos o nos pillará el carrito del helado. Tenemos que anticiparnos y entre todos llegar a amplios acuerdos para poder afrontar económicamente y en los presupuestos el reto que tenemos. Y lo importante para eso también es que los que gestionan, los que habéis estado gestionando, que nos digan con cuánto contamos, cuánto cuesta, con cuánto vamos a contar y cuánto va a costar, porque si no es un debate vacío. Estamos todos de acuerdo en lo principal. ¿Y por qué no se llega a acuerdos? ¿Por qué todos tenemos identificado el reto y no se toman acuerdos? ¿Por qué se venden titulares también de, por ejemplo, Adinberri, que lo acaban de mencionar, pero se ha vuelto a licitar? Es que se ponen medidas sobre la mesa para atajar un problema, para anticiparse a un problema, pero cuando llegue es que todavía no van a estar hechos. Hay que ejecutar, no solo prometer. Por eso también la Administración, nosotros nos comprometemos a tratar entre todos en esta legislatura a duplicar el presupuesto en los servicios sociales. Y para eso lo que hace falta es que las instituciones, la Administración, no puede tener departamentos estancos, ni tampoco discursos estancos. No podemos estar todos de acuerdo en lo mismo y luego que no haya fruto de esto. No puede ser que los departamentos año tras año copien los presupuestos del año anterior simplemente ajustándose al IPC. Pues habrá que priorizar el gasto. Y si esto nos exige que la prioridad de gasto esté en los servicios sociales, hagámoslo entre todos. Hagámoslo entre todos. Nosotros también para apoyar esto, proponemos la creación de Zaintzakidetza para que los servicios sociosanitarios, que sobre el papel quedan muy bonitos, pero a efectos prácticos no se da, para poder coordinarlo a nivel de País Vasco, coordinar Zaintzakidetza y que haya recursos también de Osakidetza en el tema de los servicios sanitarios y no sea un partido de tenis competencial de esto nos compete, esto no nos compete. Y por último también crear el Estatuto del Cuidador para este nuevo modelo de cuidados al que nos tenemos también que anticipar en los cuidados cada vez más cerca de casa, inclusive en casa de cada uno. Señora Mendoza, por alusiones a la gestión de los últimos 4 años, ¿qué tiene que decir? Sí, yo considero que cuando aspiramos a gobernar y cuando tenemos una responsabilidad política como la nuestra, tenemos una responsabilidad no solamente de gobierno, sino también cuando vamos a comunicar y cuando expresamos nuestra opinión, puesto que creamos sensaciones y creamos opinión. Y aquí se han dicho muchas cosas que no tienen ningún sentido. Empezando por el final, Miquel, la estrategia Adinberri está en marcha. Otra cosa es que el edificio todavía no. Pero la estrategia Adinberri está en marcha, tan en marcha que, por ejemplo, 4 de los municipios que ha mencionado aquí Maialen, solamente 4, cuando son 15 en Guipúzcoa, los que están trabajando ya una estrategia de cuidado Zaintza Herri-Lab, 15, no solamente esos 4, que es una estrategia de territorio liderado por la Diputación Foral de Guipúzcoa bajo el paraguas de Etorkizun Eraikiz. Hombre, yo me alegro que usted mencione esos 4, me gustaría que mencionara a los 15 y desde luego le doy la bienvenida a esa estrategia que está en marcha en el territorio de Guipúzcoa, porque me parece una visión absolutamente parcial y desde luego lo que no hace es reconocer que el liderazgo ha sido de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque es así. Y me parece una lectura de verdad muy partidista y que desde luego no hace ninguna aportación. ¿Por qué lo digo? Porque también cuando hablo de responsabilidad lo digo también porque se habla de un sistema público de cuidados, que las personas estén bien cuidadas. En Guipúzcoa, el sistema que tenemos, el que ofrecemos, es público. El 92% de las plazas que tenemos en las residencias de Guipúzcoa son públicas. Tenemos un sistema absolutamente vanguardista de cuidados que hemos trabajado durante muchos años,
con muchas dificultades y con EH Bildu en contra, para que precisamente la administración pública con el tercer sector ofrezca el servicio que ofrece hoy en día, que es vanguardista y que es de primera, que no hay en Europa. Más datos le voy a dar. El esfuerzo que se hace, para que se hagan una idea también de lo que pasa alrededor, las prestaciones económicas para contratar a personal cuidador en casa son 60 millones de euros los que destinamos al año en Guipúzcoa, que es un esfuerzo colectivo. Más del 66% del dinero que se destina a contratar personal profesional para cuidar a personas mayores y personas dependientes en todo el Estado se da en Guipúzcoa. Y en el caso de las personas mayores, alcanza el 90% de todo el esfuerzo que se hace en todo el Estado. Eso significa que se hace un esfuerzo muy serio y por parte de toda la ciudadanía. Y eso yo creo que es importante decirlo. ¿Por qué? Porque es una manera de menospreciar, menospreciar el trabajo y el esfuerzo que hace la ciudadanía de Guipúzcoa para seguir cuidando bien a las personas solamente con un interés, y es ir en contra del PNV. Y yo considero eso de verdad que no se puede hacer cuando se ostenta una responsabilidad política, en este caso y cuando aspiramos a gobernar. Mayalen Iriarte, por favor, vamos a ceñirnos al minuto de intervención. Bueno, pues son sensaciones que tiene la señora Mendoza, pero que no son ciertas. Creo, además, que no nos tenemos que arrojar los diagnósticos en los que estamos de acuerdo y que tenemos que seguir avanzando, y que no es una cuestión de medallas, es de cómo cuidamos a la gente, a partir de una edad. Creo que es importante. Usted decía, señora Mendoza, que el 92% de las plazas son públicas, efectivamente, pero usted sabe que la gestión recae en muchas ocasiones sobre empresas privadas, también sobre el tercer sector, pero muchas veces sobre empresas privadas. 82% sin ánimo de lucro, Mayalen. Ese es el dato. 82%. Es decir, no son empresas que vienen. Si queremos que los cuidados atiendan a todas las personas del territorio en igualdad, tenemos que hacer un debate sobre si los cuidados pueden permitir el lucro de las empresas, porque si no, no vamos a llegar a poder atender en igualdad a la gente. En todo caso, yo creo que son muchas las cosas en las que podemos estar de acuerdo, son muchos los nudos que todavía tenemos que desatar, pero que esto es un debate que tenemos que darlo ahora y que tenemos que dar respuesta ahora a la gente. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que poner encima de la mesa también atender a los cuidados temporales, reducir el copago, aumentar el tiempo de atención directa, que las personas que tienen que ser cuidadas y sus familiares tengan voz en estas decisiones y, desde luego, garantizar las condiciones laborales de las personas que trabajan en este sector. José Ignacio Asensio pedía la palabra. Sí, bueno, se han dicho algunas cosas, pero algunas que no son ciertas, ¿no? Venir a hablar de oído tiene su peligro. Nosotros, el último presupuesto que hemos aprobado en la Diputación Foral de Guipúzcoa es de 1.129 millones. Y aquí no se sube el IPC en todas las partidas. Aquí se priorizan las partidas. Cuando está el Partido Socialista, se priorizan las partidas de las políticas sociales. Claro que sí. Y por eso estamos diciendo ahora que por lo menos la mitad del presupuesto sea del 50%. Cuando estaba Bildu estaba en el 44%. En estos momentos estamos en el 47%. ¿Es suficiente? No. Lo primero que hay que hacer es incrementar los recursos y lo segundo, comprometerse a que esos recursos se destinen a las prioridades. Y eso es lo que estamos planteando. O sea que de subidas de IPC, nada, cero. Hay que venirse con la lección bien aprendida. El tercer sector, claro que sí. El tercer sector a este territorio le da su propia identidad. Y eso es lo que tenemos que apostar, claro que sí. Y hay que hacer los controles adecuados desde las entidades públicas y de las instituciones públicas, como no puede ser de otra manera, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero no podemos confundir tercer sector con sector privado. En absoluto. Yo no los confundo. Pues yo tampoco. Dirán otros. Yo tampoco. Y es desconocer la realidad. Pero lo que hay que hacer... Yo no los confundo. Lo que hay que hacer es control público de todo, como lo hemos hecho efectivamente. Siempre. Desde luego, desde que está el Partido Socialista siempre se ha hecho así. Y no quería dejar pasar otro tipo... estamos hablando solamente de cuidados, pero no quiero dejar pasar la reforma de la RGI, el aumento de las pensiones, no 0,25,
8,5%. Eso también son políticas sociales. Eso también son políticas sociales. Y podíamos seguir. Me estás cortando, o sea que me voy a callar. Sí, es turno de Miguel Echeveste, que ha pedido el turno de palabra hace unos minutos ya. Con conocimiento. Sí, yo porque aquí la gente lanza números, pero los lanza de manera interesada, porque también se puede decir que 1 de cada 5 plazas, si 4 de cada 5 son del tercer sector, 1 de cada 5 también es con una empresa privada con ánimo de lucro, algo que no se explica por qué se ha permitido. Es decir, tenemos un tercer sector fuerte, si el 82% está gestionado por el tercer sector, quiere decir que hay un 18% que no. Esto es importante, porque también se está dejando cupo de mercado, pero se está dejando cupo de mercado a empresas privadas que están precarizando, sobre todo, las condiciones de trabajo de las trabajadoras, que por algo se están manifestando, no se están manifestando porque se inventen sus problemas, es porque se está viendo precarizadas, las ratios no cubren bien la asistencia y los usuarios y usuarias también lo están denunciando. Y luego, una cosa importante también, se ha hablado de la atención a domicilio, la atención domiciliaria y las inversiones que se hacen para la contratación de personas que nos atiendan en casa. Pero no he oído hablar de qué está pasando también con la subvención también de contratación de internas, de trabajadoras internas, que ya nos están diciendo, y no solamente ellas, sino también informes, que es muy difícil controlar que no se les explote. Hay explotación en ese ámbito, en el ámbito de las trabajadoras internas, y yo quiero escuchar a ver si vamos a seguir subvencionando o no que haya explotación laboral, porque es imposible a efectos prácticos controlar que una persona que vive donde trabaja no se la explote. Entonces, vamos a seguir subvencionando eso, porque nosotras del Elkarrekin Podemos lo tenemos claro. Donde no se puede controlar que haya explotación laboral, no podemos subvencionarlo. Miren, vosotros tenéis responsabilidad de gobierno en el Estado. Y en Irún y en Errentería también. Sí. Lo digo por comparar, porque habla de las condiciones laborales y le voy a decir que han tenido un incremento salarial del 13,5% este último año y que las condiciones laborales que tienen en Guipúzcoa no las tienen en ningún otro lugar del Estado, en ningún otro. Bueno, el coste de la vida también es bastante más alto en Guipúzcoa. Vamos con la última intervención sobre esta cuestión, que tenemos que seguir adelante. Sí. Ya lo siento. Última intervención de Miquel Lezama, si no nos va a dar tiempo a abordar otros temas, Miquel. Sí, simplemente comentar que no entiendo por qué se han alterado tanto con los datos que he dicho, cuando lo que he dicho es que entre todos lo que quiero es duplicar justamente estos presupuestos en el tema social. No entiendo por qué se alteran cuando lo que yo he hecho en todo momento precisamente además es, y como guipuzcoano, presumir de los servicios que damos. Lo que pasa es que muchas veces parece que ustedes presumen de lo que tenemos para decir que podríamos estar peor, y yo lo que quiero es aprovechar y presumir de cómo estamos para seguir mejorando. Y por lo tanto, sí, claro que hay una estrategia en marcha, claro que sí. Y es de todos, no debe patrimonializarse. Lo que digo es que la estrategia está en marcha, pero las personas siguen una lista de espera por temas como estos de nuevas licitaciones. Lo que hay que hacer es ejecutarlo. Y no patrimonializar los servicios que son de todos los guipuzcoanos bajo unas siglas, porque luego me sorprende también que por parte de la señora Aider Mendoza que nos digan que los que estamos aquí vamos en contra del PNV, como si los servicios sociales o la gestión de los servicios sociales que tenemos en Guipúzcoa sea exclusivamente patrimonio del PNV. Yo por lo menos, y nuestro proyecto está aquí para trabajar por y para Guipúzcoa al margen de cualquier tipo de sigla. Así que, por favor, pido simplemente el respeto de no patrimonializar las cosas y no sentirse atacado por unas siglas y pensar en Guipúzcoa. Bueno, está claro que el reto demográfico tiene mucha tela que cortar y que ocupará mucho espacio en las agendas de la próxima legislatura, pero tenemos que seguir adelante y hablar de infraestructuras y desarrollo del territorio. Parece casi imposible no poner una pregunta sobre la mesa que parece recurrente, y es a ver si Guipúzcoa es un territorio discriminado respecto a nuestros vecinos. Ejemplos hay varios. El caso del aeropuerto, las conexiones con Hondarribia es cierto que han mejorado, pero aún la realidad es alejada de la realidad que viven otros aeródromos cercanos como el de Loiu o como el de Biarritz. La conexión en tren con Madrid, que en las últimas semanas ha sido noticia precisamente por el empeoramiento del servicio, o, por ejemplo, la conexión ferroviaria atlántica. Macron ya dijo hace unas semanas que no era una prioridad. De hecho, que hasta 2046 al menos no contemplaba unir la alta velocidad con Euskadi. Mayalen Iriarte comienza esta ronda. Sabemos que no son infraestructuras que competan directamente a Guipúzcoa, pero sí que influyen directamente en su desarrollo. Sí, en todo caso, yo quisiera hacer una reflexión
Y creo que en vez de hacer un debate sobre cada aeropuerto o sobre cada infraestructura de las que usted ha comentado en concreto, deberíamos de alzar la mirada y hacer un diagnóstico o un plan conjunto, teniendo en cuenta todas las infraestructuras del territorio, sean aeropuertos, puertos o cualquier otra infraestructura. Y en ese sentido ver cómo la conectividad de las guipuzcoanas y guipuzcoanos del siglo XXI es más óptima, ¿no? Hablando de infraestructuras, sí me gustaría hablar de la regeneración de la bahía de Pasaia. Euskal Herria Bildu ha puesto en marcha un plan para la regeneración de esta bahía, la economía marina, la economía azul, trabajando con el Centro de Innovación ASTI. Y lo que nosotros buscamos es que haya una convivencia entre el pueblo y las localidades de alrededor, que se dé un paso en lo que ha sido la industria del puerto hasta ahora y esté a la altura de la industria del siglo XXI, que haya comunicación entre el puerto y la gente que vive en esa zona, que haya una convivencia y que por una vez, pues esa zona que es tan degradada y que ha soportado el paro más alto de Guipúzcoa empiece a dar pasos en otra dirección, ¿no? Yo creo que ha recibido durante muchos años muchas promesas y que es hora de que despegue esta bahía de Pasaia. Bueno, los ejemplos que había puesto eran simplemente 3 ejemplos, pero es cierto que la infraestructura abarca muchísimo más dentro de Guipúzcoa y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es Guipúzcoa competitiva teniendo en cuenta todas las infraestructuras que lo conectan con el resto de territorios? Bueno, yo creo que es competitiva, pero tiene que serlo muchísimo más, ¿no? Y aquí la ambición tiene que ser absoluta. Has comentado infraestructuras que no tienen, que la que no éramos competentes la Diputación, pero en algunas hemos sido y en algunas somos colaboradores, ¿no? Somos competentes para gestionar estos residuos. Y por fin hemos podido terminar el complejo medioambiental de Guipúzcoa con toda una serie de infraestructuras que hemos lanzado y que hemos completado esta legislatura y que hoy estamos mirando a la economía circular y a la transición energética, ¿no?, con optimismo. Hace 8 años teníamos que ver dónde mandábamos nuestros residuos y algunos inventaron aquello del viaje de las basuras y nos llenaron de chichilicayus todo el territorio. La segunda infraestructura que quiero también mencionar, y tú lo has citado, has hablado de la cornisa cantábrica, pero aquí tenemos también que impulsar la conectividad y la conexión de 2 redes ferroviarias que lo vamos a lanzar y lo estamos ya lo hemos conveniado, que es precisamente la red del Topo, Metro Donostialdea, que en su momento no se tuvo que paralizar, lo paró Ana Oregui, y la conexión en el intercambiador en Riberas de Loyola. Eso es fundamental porque va a dar conectividad vía tren al 80% de la población guipuzcoana. Y ahí vamos a estar en la Diputación, por lo menos si el Partido Socialista está. Y luego infraestructuras que hemos puesto en marcha, y yo los quiero citar. Estamos hablando de las 3 transiciones. En la digital hemos lanzado todo el tema de la ciberseguridad y SIU, que son infraestructuras también que apoyan al resto de la economía. Estamos hablando de la transición ecológica, Natoclima, Móvil. Yo creo que son absolutamente proyectos tractores trascendentales del territorio, y aquí hemos lanzado las comunidades energéticas, que puede parecer que no son infraestructuras, pero que son un cambio de paradigma del territorio fundamental, y lo hemos hecho en 40 municipios. La mitad del territorio guipuzcoano tiene comunidades energéticas. Y la última, y solamente lo cito, que ya se ha citado anteriormente, la transición demográfica y de cuidados, evidentemente Adinberri verá la luz. No solamente el edificio, sino que el proyecto está lanzado y eso va a ser un cambio de paradigma también fundamental. Miren, Echeveste, ¿le sorprendían las declaraciones de Asensio? Sí, me ha sorprendido que mencionen este bloque Adinberri. Bueno, vale, al final todo está relacionado, está bien, es una infraestructura. Sí, no, en cualquier caso, la pregunta me llama la atención porque lo focalizamos sobre todo en las grandes infraestructuras de conectividad, pero creo que hay que recalcar también cuál es la movilidad, cuál es el modelo de movilidad que tenemos en el territorio y cómo conectamos nuestros municipios, cómo conectamos cada barrio de nuestro municipio con esas infraestructuras grandes, aeropuertos, aeródromos, y ahí, pues lógicamente, es donde tenemos que donde tenemos que invertir y donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque también se ha mencionado la transición ecológica, la descarbonización. Todas sabemos, y así nos lo dice la ciencia, tenemos que ir hacia una movilidad sostenible que pase por el transporte colectivo en detrimento del individual. Entonces, aquí tenemos una competencia importante también desde las diputaciones, en colaboración con los municipios, con los ayuntamientos,
para hacer que la movilidad sea sostenible. Y creo que es importante poner el foco sobre todo ahí, en cómo comunicamos cada municipio de Guipúzcoa entre sí para también garantizar que esa movilidad que nos obliga al final también para acceder a servicios básicos sea sostenible. Es decir, que si queremos ir al hospital, queremos ir a una intermodal, queremos ir a cualquier servicio grande centralizado, que tengamos también la capacidad de movernos hacia esos servicios de manera sostenible y lo más rápida posible, y que no haya que hacer 30 intercambios de autobús o de diferentes modelos de transporte. Es importante también que la conectividad sea lo más eficiente posible para facilitar también la vida de la gente. Y importante también, bueno, que en la transición ecológica habrá que mirar cómo invertimos el dinero, cómo invertimos en qué aspectos y cómo también invertimos en la reducción del consumo, porque es importantísimo. En el ámbito de la luz, pues ya con el LED, pues se está haciendo una gran inversión, pero no hay que quedarse ahí, hay que ir a reducir más todavía el consumo porque es importante. Y ya por último también recalcar que hemos hablado de Euskotren, pero también está ahí, por supuesto, Renfe. Sabemos que no funciona bien, que está en muy malas condiciones, que hay una demanda importante de inversión hacia el Estado y luego también está la demanda de la transferencia de la gestión de cercanías, ¿no? de Renfe. Creo que es una cosa que va a venir en la siguiente legislatura importante y que tenemos que entre todas empujar aquí en Euskadi para que se transfiera esa competencia. Eskerrik asko. Mikel Lezama, ¿qué infraestructura echa en falta? ¿O dónde pondría el foco usted? Yo pondría el foco, al final, es un poco la pregunta del inicio. Si tenemos infraestructuras competitivas, tenemos infraestructuras que si nos dejan ser, pueden ser muy competitivas. Al final, la frase con la que me gustaría resumirlo es que infraestructuras competitivas las tendríamos seguramente si fuéramos Vizcaya, porque hablemos del puerto de pasajes y la competencia desleal que se está haciendo con el puerto de Bilbao. Hablemos de las 3 líneas de metro y del tranvía de Bilbao, cuyo estudio se hizo a la vez que el de San Sebastián en el 89, sin embargo aquí no tenemos ni la línea 1. Hablemos del tren de alta velocidad de Guipúzcoa, que vemos como en otros lados soterran la estación y aquí nadie ni siquiera alza la voz ni defiende nuestros intereses para soterrarla, además derribando un edificio histórico y protegido. Hablemos también de nuestro aeropuerto, que tiene a día de hoy, porque ha crecido un poquito, 8 rutas frente a las 64 de Bilbao. Hablemos también de una estación intermodal. ¿Cómo puede ser que no tengamos una estación intermodal aquí que junte tanto Renfe como el TAV y Euskotren, sin hablar de sobredimensionamientos como vemos a veces en Vizcaya? Tanto es pedir que a Hondarribia llegue un ramal de Euskotren. Y es que no pido que seamos iguales a Vizcaya porque no lo somos. Simplemente pido que nos dejen ser como somos, que al puerto de Pasaia no se le penalice desde las instituciones vascas, que al aeropuerto de Donosti se le deje ser y no se le penalice tampoco desde las instituciones vascas, como hemos visto, que se hizo un esfuerzo para reducir los destinos desde el aeropuerto y con el boom y con la eclosión de turística no les ha quedado otra que al final poner otra vez en marcha lo que ya era el aeropuerto de San Sebastián y su potencialidad. Hagamos una apuesta más valiente y menos dependiente de nuestras infraestructuras en Guipúzcoa. Y esto es lo que pido para Guipúzcoa, simplemente que se puede ser mucho más sin tanta pleitesía hacia Vizcaya. Ider Mendoza, ¿le parece Guipúzcoa un territorio discriminado frente a nuestros vecinos? Yo considero que en ocasiones hay personas que no son conscientes del valor que tiene Guipúzcoa, que somos absolutamente punteros en todos los indicadores y precisamente en el de la competitividad. Es que no somos ni siquiera comparables con territorios de nuestro entorno. Considero que es un dato relevante que por lo menos deberíamos conocer y que tenemos la responsabilidad de darla a conocer así. ¿Por qué? Para valorarla y, sobre todo, para respetar a todas aquellas personas que hacen un esfuerzo enorme para sostener este sistema. Tenemos un tejido empresarial muy competitivo. Tenemos una inversión en I+D del 2,69% del PIB que no tiene nadie más. Estamos a la altura de los países más avanzados. El incremento del PIB estos últimos 8 años ha sido del 15%. Hay que conocer esos datos también. ¿Se imaginan ustedes en qué nivel estaríamos si infraestructuras que no son de nuestra competencia funcionaran mejor? Por ejemplo, Irún-Bríncola, que es una evidencia que está funcionando muy bien y muy mal y que pedimos la transferencia cuanto antes. El puerto de Pasaia, que ha gestionado
menos toneladas que el año anterior, pero más que en prepandemia. El aeropuerto de Hondarribia está funcionando mejor que nunca estos últimos años. Pedimos la Y vasca porque es un elemento de competitividad. Esos datos hay que conocerlos. ¿Se imaginan cómo sería Guipúzcoa si tuviéramos además esas infraestructuras? Desde luego, desde la Diputación, en lo que está en nuestras manos, estamos trabajando para crear infraestructuras de futuro que acompañen y que ayuden a que este territorio avance cada vez mejor. Y algunas de ellas las ha mencionado el señor Asensio. Hemos creado 11 centros de referencia, que por supuesto son muy importantes. Miren, ¿por qué? Porque estamos acompañando al territorio a situarse en aquellos ámbitos en los que somos competitivos y competitivas, aquellos ámbitos en los que podemos responder mejor a los retos de futuro, adaptarnos y crear nuevos negocios. Sería Adinberri, por supuesto, sería Móvil, toda un área de conocimiento en relación a la movilidad, la tecnología cuántica, terapias avanzadas. Somos un territorio muy competitivo. Ahora necesitamos acompañamiento por parte de otras instituciones que tienen competencias. Desde luego las nuestras las exprimimos a tope para que Guipúzcoa siga siendo así también en el futuro. El señor Asensio ha mencionado una de las infraestructuras puestas en marcha esta pasada legislatura, la planta de valorización energética, la incineradora de Zubieta. Desde luego ha sido un asunto, la gestión de los residuos, que también dio para mucho en anteriores legislaturas y que casi obliga a la pregunta, Mayalen Iriarte, si llegan a la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿qué va a suceder con la incineradora? ¿Se mantiene? ¿Volveremos al puerta a puerta? ¿Qué plan tienen? No tiene nada que ver con lo uno o con lo otro en cierta medida, pero bueno, como bien sabemos, nos enfrentamos a un reto de gran dimensión que es la crisis climática y en ese sentido, para hacer frente a ese reto, creo que necesitamos proyectos y una visión integral de lo que tenemos entre manos. No se limita esto a una infraestructura en concreto y además Euskal Herria Bildu, bueno, pues ha planteado a este país una propuesta integral. Como vengo diciendo, las infraestructuras hay que entenderlas de forma integral y en este caso concreto vengo reclamando, y así bien lo cree Euskal Herria Bildu, que la incineradora requiere de control público. Y con respecto al modelo de gestión de residuos, es un tema que concierne directamente a los ayuntamientos y nosotras creemos que hay que adaptarse a cada municipio, al modelo que cada municipio haya elegido y funcione y simplemente hay que trabajar para colaborar con ellos y con ellas ante este reto que tenemos ante nosotros y que tendremos que llevarlo a cabo o tendremos que responderlo de manera compartida, no tengo ninguna duda. José Ignacio Asensio. Sí, a mí me sorprende escuchar algunas cosas. Unos datos simplemente. Las infraestructuras de Zubieta evitan al año 150.000 toneladas de emisiones de CO2. Eso es contribución al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático. Hemos cerrado todos los vertederos en el territorio para la gestión de los residuos urbanos. Y eso es lo que ha hecho. Y hemos lanzado la economía circular y la energía que se genera ahí es energía renovable. Es la mayor instalación de energía renovable del territorio. Claro, desde el desconocimiento se pueden decir muchas cosas. Es que no entiendo qué es lo que le ha extrañado de lo que he dicho. Lo que le estoy diciendo. Y ahora no he hablado de ahora eso. se lo voy a decir, ahora se lo voy a decir. Déjeme un segundo. Como no he hablado yo no de he eso. interrumpido a nadie y espero no hacerlo en toda la mañana. Y luego una cosa, control público. ¿Saben ustedes quién es el propietario de todas las instalaciones del complejo medioambiental de Guipúzcoa? El Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. ¿Y quién compone esa institución? La Diputación Foral de Guipúzcoa en un 34% y el resto las 8 mancomunidades del territorio que engloban a los 88 municipios del territorio. Por cierto, con presencia permanente de H. Bildu en esa institución. Y, por cierto, también con control de las juntas generales sobre esa institución. Más control público no puede haber. Por tanto, eso sí que me sorprende. O es desconocimiento o es mala fe. Miren, Vamos a ver, ¿qué tiene vamos que a ver si decir lo aclaramos al respecto? definitivamente. Bueno, yo creo que aquí hay que desvelar varias incógnitas. Una importante, creo que está claro que, y todo el mundo lo sabe, hay una empresa con un contrato a 35 años que al final es la que gestiona.
la instalación. Sabemos también que la instalación, como cualquier instalación grande de esa envergadura, pues tiene problemas. Probablemente también, como cualquier construcción nueva, tiene problemas que surgen directamente ya pues que de base también tendrá problemas estructurales. Vale. ¿Qué es lo que implica? Yo entiendo a Mayalen cuando dice control directo, yo creo que se refiere directamente a que sea de gestión pública y que no haya una empresa en el medio. ¿Por qué? Porque algo tan simple como hay una avería, probablemente habrá que, ahora mismo, como tenemos una empresa que lo gestiona, lo primero que se hace es revisar el contrato para ver de quién es la responsabilidad de esa avería para poder arreglarla. Es decir, si tuviéramos el control directo de la gestión, no habría dudas. Hay una avería, la institución, que es la que lo gestiona directamente, se hace cargo de la avería. Ahora mismo, cuando no hay una empresa en el medio, hay una negociación, suele haberlo siempre, sobre en quién recae la responsabilidad de corregirla. Y en eso se va, José Asensio, se va a tiempo y se va, puede ser con una instalación de esas o con un polideportivo o cualquier instalación, cualquier complejo, cualquier edificación. Ocurre. Lo que pasa es que esto es algo muy importante, que hablamos de residuos que no paran de generarse. No es una cosa que puedas cerrar y no pasa nada, porque si la cierras, que ha habido momentos en los que se ha parado, más de 2.000 veces, en esas 2.000 veces que se ha parado puntualmente, ha habido una acumulación de residuos que luego habrá que coger con carrerilla. Es decir, aquí hay que hablar directamente de cuál es el contrato, hay que revisarlo, hay que ver cómo solucionamos esos problemas estructurales para poder avanzar y seguir adelante y no tener siempre que estar mirando a ver de quién es el error. Es que es falso. Y luego las emisiones de CO2 se han reducido. Pero ahora tenemos que cuando ha habido algún problema de escape hay furanos a los aires, hay otros tipos de gases contaminantes y luego, y esto es importante porque GHK, has mencionado la comunidad de residuos, se le ha sancionado a la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque ha filtrado amoníaco a nuestros acuíferos. O sea, es así, es un hecho. Hay control es decir, público. Sí, pero es que hay filtraciones de amoníaco en Zubieta, en Donostialdea. Se está contaminando Donostialdea puntualmente y se le ha sancionado. Hay que cortar. Está creando alarma de manera absolutamente falsa. A mí me gustaría preguntarle cuál es su modelo, porque el modelo de H. Bildu lo conocemos, que fue ninguna gestión, cero gestión. Se crea, evidentemente, la basura y lo que hacemos es meterla en camiones y exportarla. Fue cero gestión. ¿El modelo de Podemos cuál es exactamente a este Arreglar los problemas estructurales del complejo, gestión directa y pública sin una empresa de por medio. Bien. Y menos mal, porque por fin hemos dado solución a un problema que teníamos en el territorio de Guipúzcoa. Un problema muy grave, de gestión de residuos. Muy grave. Parece que ustedes piensan que no tenemos memoria. Era un problema muy grave el que teníamos en Guipúzcoa. Y llegamos al gobierno y le encontramos solución. Y de hecho está gestionando bien. Que en algún caso hay un error, se corrige. Y el control público, desde luego, es evidente. Y el señor Asensio, además, lo ha corregido bien. El control público es permanente y, además, por parte de todos los partidos políticos. Sí. Miquel Lezama, no se quede fuera de la ecuación. Que se estaba contaminando ya el debate también, subiendo el tono. Bueno, la incineradora ha sido una inversión absolutamente necesaria y efectivamente ha sido cara, pero ha sido excesivamente cara precisamente por la paralización del proyecto de manera negligente por la Diputación en su momento, sin más alternativa además que el puerta a puerta. Y quiero recordarles que se mencionaba también ahora, ¿recuerdan o se acuerdan cuando exportábamos toda la basura? Cuando había migración de basuras de Guipúzcoa hacia afuera. ¿Se acuerdan de todos los vecinos que iban pueblo a pueblo para llevar los residuos y las basuras a Dios sabe dónde? De cómo cientos de camiones llevaban nuestra basura a Vizcaya con toda la contaminación añadida, además del coste añadido. Porque nos costó, ¿cuánto nos costó la paralización de la incineradora? Nos costó un sobrecoste de 40 millones. O sea, ¿cuánto podríamos haber destinado a gasto social si no hubiéramos tenido esa negligencia y ese sobrecoste? Porque luego decimos, ¿de dónde sacamos los recursos? Pues bueno, primero de hacer las cosas bien y de saber gestionar las cosas o de tratar de gestionar las cosas correctamente. La incineradora es absolutamente básica. Tampoco me gusta, he de decirlo también, como he dicho el tema anterior en los servicios sociales, que se patrimonialice por ningún candidato o por ningún partido político la incineradora. De hecho, la incineradora no es de unas siglas o de un candidato, sino del esfuerzo de todo Guipúzcoa. Pero bueno, entiendo que es una
que es un esfuerzo que ha hecho todo Guipúzcoa, un sobreesfuerzo que ha hecho todo Guipúzcoa, que si no hubiera tenido la negativa de echarlo para atrás y el sobrecoste, habríamos tenido unos servicios sociales aún más punteros, pero sobre todo con menos carencias de las que tenemos ahora. Bueno, me estaban pidiendo la palabra, pero tenemos que seguir adelante con el siguiente bloque, el sistema de peajes y las carreteras guipuzcoanas. Los peajes han sido otro de los temas cruciales. Tras 5 años en los tribunales, finalmente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco da la razón a la Diputación sobre la extensión de este canon a toda la Nacional 1 y la A15. José Ignacio Asensio, empieza usted esta ronda en esta ocasión. ¿Está a favor de mantener el actual sistema de peajes, al final después de 5 años, como decían los tribunales, y 2 sentencias contrarias? ¿Considera que la gestión ha sido correcta? Es una pena que pasemos de tema porque tenía muchas cosas. No nos da tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría. Voy a ser respetuoso. Vale. Voy a ser respetuoso. Sí, por supuesto, por 3 razones estamos a favor de los peajes. La primera, porque el que usa y contamina debe de pagar. Y no solamente lo tenemos que pagar los guipuzcoanos. Somos territorio de paso, hemos construido infraestructuras de alta capacidad, como se decía anteriormente en el apartado anterior, y por tanto lo tenemos que pagar, como decía, no solamente los guipuzcoanos, sino también todo el tráfico pesado que pasa por nuestro territorio. En igualdad de condiciones, pero que lo paguen. Segundo punto, no podemos condicionar el presupuesto foral para mantener pues todas las infraestructuras y, por tanto, aquí sí tiene que haber un copago. Por tanto, tiene que haber el mantenimiento y la amortización de esas carreteras, la deben de aportar y la deben de costear, evidentemente, el transporte pesado y, como decía, también internacional y fuera de nuestro territorio. Y segundo y tercero, perdón, financiar, ¿no? Tenemos que aprovechar para financiar el transporte público con el canon de los peajes. Y aquí, y esto también ha sido controversia en el Gobierno, y aquí lo tengo que decir claramente, esta financiación está avalada por Europa, lo recoge una norma foral que aprobamos en el territorio en el 2011, la norma foral 1/2011, y lo que tenemos que hacer en esta legislatura, evidentemente, ahora que ya tenemos aprobado y sancionado jurídicamente con todas las garantías los peajes, lo que tenemos que hacer es poner en marcha esta norma foral para financiar el transporte público. Miren, Echeveste, ¿qué opina? Bueno, nosotras tenemos claro que el sistema actual no, porque las sentencias nos lo dejan claro, al fin, sin entrar en el fondo de lo que dicen las sentencias de las anteriores 2 decretos, es que el problema está en el enfoque, que es al final no deja de ser discriminatorio hacia los camiones. Solo hacia los camiones especialmente, y ese es el problema, y es que al final a mí lo de darme contra la pared sistemáticamente no lo entiendo porque yo no comparto la gestión pública de esa manera. Si nos dicen en una sentencia que darse contra la pared porque es discriminatorio no va bien, sacar otro decreto que lleva el mismo enfoque pero redactado de otra manera y también se echa atrás porque lleva el mismo enfoque, sacar un tercer decreto también con el mismo enfoque, yo creo que tenemos que analizarlo bien, pausadamente, antes de seguir con el mismo enfoque, para ver cómo realmente, porque es directiva europea, efectivamente, que tenemos que quienes contaminan al final y quienes utilizan nuestras vías de alta capacidad tienen que aportar, porque al final es de justicia, pero hay que analizar cómo lo hacemos, porque al final estamos, tanto los que vienen de tránsito y pasan por nuestras vías, como quienes viven aquí, costean pues y pagan un canon que, por ejemplo, Amazon con sus furgonetas, que también está dando vueltas y contaminando, no paga. Eso no se entiende, por ejemplo. Entonces hay que analizar realmente cómo aplicamos un canon para que sea realmente justo, porque hay que aplicarlo, es de justicia y aquí hay que ponerle el freno directamente a la contaminación, pero el enfoque hay que revisarlo. Señor Lezama, ¿comparte que quien usa y contamina tiene que pagar? Si la pregunta es así directamente, nosotros a priori, sin tener de momento el ejercicio de transparencia que también solicitamos al equipo de gobierno de todos los costes que hay y los ingresos que hay para saber lo que cuesta realmente el mantenimiento, nuestra propuesta sería peajes no, de ningún tipo, sobre todo los que ya teníamos hasta ahora que estaban amortizados. Y es que lo primero que quiero decir es que todas nuestras carreteras, las vías principales, pero todas nuestras vías principales, para todos, vehículo privado, para camiones, es que son todas de pago. La única alternativa para ir a Bilbao ahora a día de hoy es que es de pago. O pretenden que vayamos por la carretera de la costa o en Euskotren, que tarda una eternidad. Es que la única alternativa, la AP8, amortizada, como he dicho además hace décadas, es que es de pago y no cualquier pago. Es que cuesta 13,95 ida, 13,95 vueltas, que son casi 14 euros más luego la gasolina. Es que no es de recibo que la única alternativa en un eje de conexión vasco tan importante como San Sebastián-Bilbao esté absolutamente castigado y penado con una cuantía en un peaje absolutamente amortizado de 14 euros ida, 14 euros vuelta. Es que no es normal.
Yo entiendo que lo más fácil, evidentemente, es lo que han hecho, que es poner peajes. Así no hay discusión, los ponemos en todos lados, así no hay discusión. Pero es que en vez de comportarse como empleados, o sea, en lugar de comportarse como empleados de los ciudadanos, están al final simplemente diciendo, bueno, nosotros para gestionar necesitamos más, no nos importa tanto lo que hagan ustedes, sigan pagando, que así tenemos mucho más fácil nuestra gestión de las carreteras. Es que Bidegi al mes está recaudando, tiene un beneficio bruto de 13 millones, solo Bidegi, beneficio bruto al mes de 13 millones de media. ¿De verdad con esto no se puede gestionar más los impuestos? ¿De verdad tenemos que seguir grabando a todos con la repercusión que eso va a tener el producto final también de los camiones que están repercutiendo eso en su producto? ¿Esa es de verdad la estrategia que queremos seguir para el mantenimiento de nuestras carreteras, que al final lo vamos a acabar pagando todos los guipuzcoanos? Señora Mendoza, le pregunto lo mismo que al señor Asensio. ¿Se ha gestionado correctamente y, sobre todo, también qué va a suceder con las reclamaciones? Tengo que hacer un gran ejercicio de contención, puesto que Y de hay un síntesis, desconocimiento de la realidad y de síntesis también, que nos tremenda. estamos yendo de tiempo. Dicho lo cual, en estos 8 años hemos terminado la rotonda de Guipúzcoa, ¿vale? Que es importante porque estamos hablando de eso, ¿eh? Cada ciudadano, cada ciudadana va a tener una carretera de alta capacidad a 15 minutos de su casa. ¿Eso cómo se financia? Se financia a través de los peajes. Y efectivamente, las carreteras de alta capacidad se financian con peajes. ¿Por qué? Porque la institución guipuzcoana, en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, considera que el gasto de invertir en una obra de estas y el mantenimiento, que se nos olvida, es tan elevado que de ninguna manera eso tiene que repercutir en aquellas personas que soportan un gasto muy importante de lo que es el presupuesto de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero no solamente es una lectura que hace la Diputación Foral de Guipúzcoa o un gobierno en este caso, es que Europa lo dice así. Y Europa dice que las carreteras de alta capacidad de aquí a finalizar 2024, todas van a ser de peaje, todas. También en el Estado español. Lo que pasa es que no lo dicen porque están las elecciones. Pero aquí sí que hemos tenido valentía, puesto que efectivamente el gasto de invertir y el gasto de mantenimiento es tan elevado que teníamos claro que tenía que ser así. 3 normas forales. Efectivamente, hemos ido de la mano de las instituciones europeas desde un inicio. Los que no nos han acompañado han sido los tribunales. Y ahí nos hemos tenido que amoldar y nos hemos tenido que ajustar. Pero las instituciones europeas desde un principio nos avalaban en el diseño que hacíamos, desde un inicio. Dicho lo cual, para que nos hagamos una idea, en la N1 todos los días solamente son 8,6% de los camiones que pasan de Guipúzcoa, el resto son de fuera. En la AP1 y AP8 solamente el 13,3% son de Guipúzcoa y el resto son de fuera. De verdad tenemos que soportar el precio de invertir y el precio del mantenimiento de unas carreteras tan costosas por unos camiones que solamente están de paso. En esta norma foral hemos hecho también adaptaciones, es decir, todos aquellos camiones que cumplen la normativa ambiental, que son punteros en ese aspecto, también tienen descuentos. Candidata de H. Bildu, ¿abogarían por mantener los peajes? Yo creo que no es tanto peajes sí o no, sino peajes para qué y cómo. Los peajes no solo para el mantenimiento y mejora de las carreteras, que también, sino también para la electrificación de la flota de autobuses y la promoción de otras vías de transporte más sostenibles. Yo insisto mucho, ya lo sé, pero creo que el reto ecológico que tenemos ante nosotros nos apela a tomar medidas en este sentido y a utilizar los recursos que tengamos y que podamos obtener pues también de los peajes. Respecto a las 3 normas forales, bueno, pues yo creo que Euskal Herria Bildu ya les advirtió que guardaran esos 14 millones para el caso de que tuvieran que ser devueltos y ustedes, bueno, pues nos hicieron caso omiso en este sentido. Pero en todo caso, pues ahí está. Y lo que no creo que se pueda hacer es mantener en el tiempo un peaje que damnifique al pequeño transportista y al transportista autónomo. Sí. Ahora sí. se abre el debate. Un par de cosas. Efectivamente, coincido con lo que se ha dicho anteriormente. Hay bastante desconocimiento porque lo que no se puede decir es que hagamos la inversión, que la mantengamos nosotros exclusivamente y hagamos también la amortización y el mantenimiento y lo detraigamos permanentemente de los presupuestos forales. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De reducir las políticas sociales? ¿Otro tipo de servicios? ¿A cambio de qué? Porque luego además nos dirás que vas a bajar los impuestos, que eso va a ser ya la cuadratura del círculo. Y efectivamente hay desconocimiento porque aquí se hacen descuentos para lo que son vehículos Euro 6, Euro 5 y se hacen evidentemente para vehículos eléctricos, para vehículos de gas y hidrógeno. Eso ya está contemplado. Por tanto,
efectivamente coincido que hay que venir a los sitios con un poquito más de solvencia y haberse estudiado un poquito más los temas. Y efectivamente, ya una aclaración. Las sentencias judiciales hay que respetarlas siempre. Siempre, nos gusten o no. Irene Echeves te pedía la palabra. Sí, yo porque aquí es importante también, cuando hablaba de a cargo de a costa de quién y demás, creo que también hay que hacer un ejercicio importante sobre quién puede hacer también inversiones en nuestras infraestructuras viarias. Eider Mendoza ha dicho solamente el 6,9% del transporte pesado es local, lo demás es de tránsito, ¿no? 8,6%. El 8,6%, más todavía, en la N1. El resto es de paso. Es decir, hay una evidencia y es que Guipúzcoa está en el eje atlántico y viene por aquí todo el tráfico que viene de Francia, pasa por Guipúzcoa y baja pues, generalmente a Madrid para luego, bien, estupendo. ¿Quién asume exactamente el mantenimiento y la construcción y de nuestras vías? La Diputación. Me gustaría saber exactamente en qué porcentaje está aportando exactamente el Gobierno vasco a nuestras vías, porque el 70% de lo que recaudamos en Guipúzcoa, y no me gusta caer en el provincialismo, pero es importante esto, porque hay que pensar también en Euskadi, y es verdad que Guipúzcoa soporta mucho más tráfico de paso que Vizcaya, en proporción, es importante aquí recalcar que el Gobierno vasco no invierte ni de lejos tanto en nuestras carreteras aquí como en Vizcaya. Solo hay que ver, lo siento, pero es que cualquier persona de Guipúzcoa pasa a la frontera hacia Vizcaya, porque parece una frontera eso, en carreteras, y de repente donde aquí tenemos de 2 vías, allí hay tramos donde tienen hasta 4 vías y es impresionante. Bueno. Es decir, teniendo en cuenta, y el tema de peajes, porque es que en Irún, en la frontera donde soy yo, soportamos una barbarie, porque es una barbarie. Ahí hay que invertir muchísimo, porque soportamos el embudo de todo el tráfico que pasa, ya sea de vehículos como de transporte pesado. Y se montan unas caravanas y eso hay que afrontarlo. Y si la Diputación no tiene suficientes medios para afrontar, ampliar eso y mejorar la infraestructura, habrá que hablar con el Gobierno vasco, porque es de justicia, es necesario. La señora Mendoza. Yo, de verdad, estoy atónita con lo que estoy escuchando. Me gusta que estés atónita. Sí, lo estoy, porque de verdad es que el desconocimiento es tal que me genera, en fin. Con respecto a los peajes los gestiona Bidegi. Y todo el dinero que viene de los peajes es para Bidegi y es para invertir en infraestructuras, es para invertir en mantenimiento, es para invertir en parkings disuasorios donde los coches puedan compartir vehículo, es para invertir en centros como el de Astigarraga y Oiartzun donde los camioneros y camioneras puedan descansar. Es para eso y para nada más. Para eso y para nada más. Es el objeto que tiene la norma foral. Es decir, que no interviene el Gobierno vasco ni el dinero es tampoco para el Gobierno vasco. Eso lo primero. Y luego con respecto a Irún. Las inversiones que se hacen, y ponía como ejemplo el Estado francés, es que no tiene nada que ver. Usted que vive en la Muga, igual que yo, es perfectamente consciente que ahí donde se da el atasco es en Viriatú, precisamente desde Guipúzcoa hasta el Estado francés. En ningún caso en el caso contrario. ¿Por qué? Porque en Viriatú hacen primero controles policiales y segundo, no han invertido en los peajes de manera suficiente para que el tránsito sea rápido. Usted pasa con el Vía-T en Irún, pasa con el Abiatu en Irún, en Oiartzun, en Donosti, y no tiene nada que ver con el de Viriatú. Y usted seguro que pasa por ahí muchas veces igual que yo. No tiene nada que ver. Y el tránsito en nuestro lado es rápido. ¿Por qué? Porque hemos invertido precisamente en ese aspecto. ¿Qué sucede? Que la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene sus competencias, efectivamente ha hecho inversiones importantes y ahí el Gobierno del Estado francés lo que tiene que hacer es algo para que ese lugar no se convierta en un embudo para quién y para nosotros y nosotras. Y eso está en manos del Gobierno francés. Hemos hecho gestiones desde la Diputación, desde Bidegi. Ahora lo que hemos pedido en más de una ocasión también es al Gobierno del Estado en el que ustedes participan para que hablen directamente con Macron y que les digan que por favor solucionen de una vez este problema que nos afecta a guipuzcoanos y guipuzcoanas. En el otro lado, cuando vienen hacia Guipúzcoa, no hay ese problema. ¿Por qué? Porque hemos invertido en
en peajes y hemos invertido en los sistemas que son mucho más ágiles. Miquel Lezama. Oye, lo primero, y con toda humildad, el hecho de que se nos esté continuamente acusando de la falta de conocimiento, de rigor, bueno, como no sé, Sí. solo por el mero hecho de pensar diferente, de creer que las cosas se pueden hacer de otra manera, que ni siquiera hemos dicho ni mejor ni peor, pues hombre, me parece un poquito una actitud un poco de, no sé... Soberbia. Yo por lo Ni menos mucho no... menos, es algo básico. Por lo menos a mí no... Insisto, Es como si es- les no me dejamos que atrevería, están no me atrevería a coalición, que se calificarles, presentan en no coalición. me atrevería a Es algo calificarles básico. como desconocedores de la realidad guipuzcoana. Es básico. Pero bueno, hablaban también de la valentía en la toma de decisiones con los peajes y efectivamente vimos cómo absolutamente en un derroche de valentía aprobaron una primera norma foral para empezar a cobrar ya con los peajes a los camiones, a sabiendas ya de que no era del todo correcta porque ya se estaba redactando la segunda. Incluso también la valentía teniendo ya una resolución diciendo que no se podía hacer como se estaba haciendo, como no se publicó durante unos meses también el boletín oficial de Guipúzcoa para poder seguir cobrando durante unos meses. Esa es la valentía de la que nos estaban hablando en la toma de decisiones. Pero a mí también me gustaría preguntarles a ambos, pero ¿qué datos me pueden ofrecer? Porque ya un dato, ¿qué datos me pueden ofrecer de la recaudación de peajes en Guipúzcoa? ¿Y cómo se distribuyen justamente estos ingresos en todo el tema de las infraestructuras de transportes en Guipúzcoa, en las carreteras? Oiga, somos transparentes. Porque yo el dato, el que he dado antes, es verdad que era el 2021, que era un 13 millones de media al mes en el primer trimestre, pero me gustaría saber a dónde van estos fondos, porque sí que hemos visto también declaraciones de Romero diciendo que, bueno, que por qué no se pueden poner también en Lurral de Bus. Por lo tanto, no sé a dónde se están dirigiendo estos ingresos. 20 segundos Cierra el aclararlo. bloque la señora Iriarte y cambiamos de tercio. Bueno, únicamente que tenemos que seguir mejorando en este sentido, pero teniendo muy claro cuál es a lo que tenemos que dar respuesta. Tendremos que hacer un estudio, un análisis integral de cuáles son las infraestructuras que tenemos que mejorar en ese sentido, pero siempre muy alineadas con el gran reto que tenemos y utilizar los peajes, como decía anteriormente, en todo caso, para mejorar nuestros medios de comunicación, creo que no se dice así en castellano, pero de manera que a la gente se le facilite y se le acompañe para que poco a poco pues, vaya dejando el coche en segundo lugar y podamos avanzar en esta transición ecológica que tenemos ante nosotros. Bueno, pues como decía, pasamos ya al siguiente bloque, política fiscal. Estos últimos 4 años han estado marcados por la crisis sanitaria del coronavirus, el tramo final por la guerra de Ucrania y los efectos en el alza de precios. Y en este contexto, los guipuzcoanos nos apretamos el cinturón en un momento en el que, paradójicamente, la recaudación fiscal del territorio es de récord. Miren Echeveste es la encargada de arrancar este bloque. ¿Qué fiscalidad le gustaría para Guipúzcoa? Progresiva. Además, llevamos tiempo remarcando que necesitamos una reforma fiscal. En Guipúzcoa también es importante. Hemos oído también a los actuales socios de gobierno que van a poner en marcha la reforma fiscal, pero no han dado claves sobre cuáles van a ser las líneas estrategias o las líneas generales que van a acompañar esa reforma fiscal tan anunciada. Nosotros lo tenemos claro. Una reforma fiscal progresiva quiere decir que quien más tiene, quien menos gana y quien más peso tiene de coste, tiene que pagar menos, lógicamente. Habrá quien se quede igual, pues porque lógicamente así funciona un sistema progresivo, pero importante también que habrá quien pague más, porque a día de hoy la carga fiscal que tenemos en Guipúzcoa, en comparación con la media europea, estamos 6 puntos por debajo y estamos, sin compararnos ya también con Europa, que debería ser nuestro eje y nuestro objetivo, al final también, porque como europeos también creo que tenemos que ir hacia allí. Es verdad que en comparación con la carga fiscal del Estado, vamos 2 puntos por debajo. Es decir, estamos compitiendo con otras comunidades autónomas para atraer aquí, sociedades, empresas, no se sabe qué, que luego al final tampoco es que redunde en nuestras arcas públicas, porque como no pagan tanto como deberían, pues a nosotras no nos beneficia en general a las arcas públicas. Por eso una reforma fiscal. Y luego importante... Hay que reducir la intervención a 45 segundos en la ronda. Hemos puesto en marcha
impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, y esa es nuestra apuesta, ponerlas en marcha aquí también. Hay quienes no quieren ni oír hablar de ello. Bueno, me dicen que tenemos que reducir la intervención a 30 segundos, ¿eh? Ya nada de un minuto, así que vamos a empezar a sintetizar. Señor Lezama, hay 8.000 guipuzcoanos que pagan el impuesto de patrimonio. ¿Abogaría por retirarlo, por hacer alguna modificación? ¿Cuál es su postura? Directamente lo que abogo es por una reforma fiscal absoluta de todo el sistema tributario de Guipúzcoa. Y en el debate, que además ya se me ha achacado aquí, entre subir y bajar impuestos, yo no estoy, ni he dicho ni subir ni bajar impuestos. Lo que sí pregunto yo es subir más aún. ¿Y a quién se lo subimos? Porque parece ser, por cómo me ha interpelado, parece ser que usted sí que aboga por una subida de impuestos. Entonces yo le interpelo y le pregunto, ¿subir más a quién? En un momento en el que hemos cerrado un ejercicio del 2022 presumiendo una recaudación récord de 5.500 millones, algo más, y un primer trimestre en el que hemos aumentado también un 2,3% la recaudación respecto al año pasado, ¿queremos subirlo aún más a quién? ¿A los camioneros que estábamos diciendo que ya le estamos cobrando ahora? ¿Al 10% de las familias que no llegan a final de mes? ¿A todo el resto de familias que están llegando de manera muy complicada a final de mes, están en situaciones vulnerables? Es lo que yo me pregunto. Nosotros abogamos por lo menos en esta reforma fiscal y en el IRPF bajar a las clases medias y bajas, a las menores de 40.000 euros al mes, bajarles justo la carga impositiva en el IRPF. Señora Mendoza. Estamos compitiendo con el mundo, no estamos compitiendo con otras comunidades autónomas. Estamos compitiendo, las empresas están compitiendo con el mundo. Y yo en 45 segundos diría que la fiscalidad es una doble herramienta. La primera, para generar recursos suficientes para sostener los servicios públicos, y la segunda, para acompañar también a la economía, para generar innovación, para generar puestos de trabajo, para generar empleo de calidad, para que las personas puedan participar también en las empresas. Es esa doble herramienta con la que contamos y la que está posicionando a Guipúzcoa en un nivel top en el mundo y en Europa. Yo creo que eso es fundamental. A partir de ahí, señalar que la fiscalidad es un elemento muy importante del autogobierno y que tenemos que seguir trabajando en esa vía para mejorar, adaptarnos a las necesidades que pueda haber, a las realidades que pueda haber, y en este momento se está revisando esa fiscalidad, pero que ha respondido bien a esta última crisis, que ha sido la de la pandemia, para sostener servicios públicos y para acompañar también a la economía, para que siga avanzando. Señora Iriarte. Bueno, pues en este momento que se está revisando esa fiscalidad, yo quisiera decir que efectivamente creo que es necesaria una reforma fiscal en profundidad. Creo que para responder a los retos que tenemos ante nosotros tenemos que pararnos a pensar cómo lo vamos a hacer, porque, bueno, pues lo que recogemos es lo que es y tenemos que saber priorizar bien para hacer frente a esos retos. Yo voy a volver a recordar que la última reforma fiscal la acordaron el PNV y el Partido Socialista con el Partido Popular. Ahora el Partido Socialista subraya que efectivamente quiere transitar a una fiscalidad justa y progresiva. Yo me alegro, pero desde luego pues me parece que ese debate tiene que darse. No podemos tener una fiscalidad llena de petachos y que es el momento de hacerlo. Señora Asensio, ¿considera que habría que deflactar más las tablas del IRPF? Lo que hay que hacer es... la política fiscal sirve para dos cosas. Primero, evidentemente, para soportar unos presupuestos y que dan suficiencia presupuestaria y financiera. Y la segunda, evidente, es para hacer justicia social. Justicia social. Y eso es lo que queremos hacer. Y siempre lo hemos querido hacer y así lo estamos haciendo. De hecho, lo estamos llevando a la práctica. Por supuesto, hay que hacer una reforma fiscal progresiva en todo el sistema. No hablemos solamente de unos impuestos. Segundo, evidentemente tenemos que aplicar el de las grandes fortunas, la banca y las energéticas, que lo hemos impulsado desde el Gobierno de España. Aplíquese ya, aquí también. Hagamos también una fiscalidad en favor de los jóvenes, la vivienda y la fiscalidad verde. Acabamos de aprobar los impuestos al vertido y al plástico, por poner un ejemplo, la ley de residuos, y lo que tenemos que hacer con los impuestos ambientales es que sean finalistas, y aquí tampoco estamos todos de acuerdo. Y una última cosa, y es que desde Guipúzcoa tenemos que hacer una reflexión sobre la ley de aportaciones. Y en profundidad también en este tema. Una última ronda, pero en titular 15 segundos para responder a esto. Miriam Echeveste, empieza usted. Yo iba a decir muchas cosas, pero siento disentir con la señora Mendoza en cómo se ha afrontado la pandemia, porque viniendo del Gobierno municipal de Irún, le puedo decir que en el 2021, para el presupuesto de 2021, los mensajes que daba la Diputación eran contradictorios sobre cómo se va a afrontar el FOFIM. Y los mensajes eran de igual hay que apretarse el cinturón. Y los ayuntamientos, que teníamos un claro compromiso con la ciudadanía y con dar servicios y con sostener también nuestras inversiones, nos tuvimos que endeudar un poco. Y luego es verdad que
que luego los datos económicos sí nos dieron muy buenos resultados recaudatorios en la Diputación y luego llegaba dinero de repente, pero el anuncio inicial era que no iba a haber. Entonces, esto de dar seguridad, la Diputación no dio ninguna seguridad a los ayuntamientos, al menos al de Irún no dio, no sé si a otro igual, a la capital, porque son del mismo color político, igual sí, pero a los demás no dio ninguna seguridad. Vamos a sintetizar, Miquel Lezama. Como he dicho antes, y que nosotros lo que queremos es una reforma fiscal de arriba abajo y adaptarla a los nuevos tiempos, y luego tratar con absoluta sensibilidad a todas las personas que están teniendo problemas, están en situaciones de vulnerabilidad, y también tratar bien y con sensibilidad a todos los generadores de riqueza, porque para repartir la riqueza primero hay que crearla, y no queremos tener el horrible privilegio de ser la provincia con la renta per cápita más alta y a la vez la desigualdad social más alta. Candidata Geltzale, 15 segundos. Sí, en pandemia compartimos todo lo que había que hacer con el sector económico, con los ayuntamientos y, por supuesto, también con aquellas personas que gestionaban las residencias. Colaboración en todo el momento de la pandemia, desde el inicio hasta el final. Y eso lo quiero subrayar. Y compartimos con los ayuntamientos la reflexión de que era un momento muy difícil, que económicamente había que hacer adaptaciones, las hicimos como Diputación y esa reflexión la compartimos, igual que compartimos el déficit e igual que compartimos el endeudamiento con los ayuntamientos, cosa que, por cierto, otras instituciones no hicieron. Eso quisiera señalar. No tengo más tiempo. Qué pena, la progresividad quería subrayarla porque aquí existe. Bueno, pues que estoy de acuerdo con el señor Asensio, que creo que hay que hacer una reforma fiscal de todo el sistema, que vamos tarde efectivamente con el impuesto temporal solidario de grandes fortunas, a eso tendrán que responder ustedes, y que creo que esto es un debate que hay que darlo ya, porque los retos que tenemos ante nosotros nos exigen que lo demos para poder cuidar bien a las personas. Y ya turno de cierre, señor Asensio. Sí, insistir. Evidentemente, el que más tiene que pagar. Hay que implementar estos impuestos que son a las grandes fortunas y a la banca, a las energéticas, porque verdaderamente, cuando estamos pasando todos una situación de crisis, ellos han tenido unos beneficios extraordinarios que tiene que revertir en la sociedad. Y bueno, pues ya tendremos ocasión de profundizar en este tema, pero mayor progresividad del sistema en su conjunto. Pues ahora sí, pasamos al siguiente bloque, al quinto y último bloque, cultura y deportes. Sí les agradecería una exposición en 30 segundos. No da lugar a debate, más que por nosotros, es por vuestras agendas, por sus agendas, que sabemos que las tienen muy apretadas. Bueno, en la última década hemos sido testigos de cómo Guipúzcoa se ha ido quedando un poco fuera de los circuitos de los grandes eventos culturales. La pregunta es muy sencilla. ¿Necesita Guipúzcoa un pabellón multiusos? Claro. ¿Sí o no? Miquel Lezama, empiece. Claro que sí, claro que necesita un pabellón multiusos y claro que necesita renovar todas las instalaciones deportivas de la provincia. Si vemos la zona de Anoeta, ya es la misma foto que en el año 92. Se hizo una gran inversión, era la segunda ciudad de toda España con las mejores instalaciones, casi una instalación por modalidad deportiva, solo por detrás de Barcelona después de unas Olimpiadas. Y nosotros queremos hacer una apuesta porque no entendemos cómo la Diputación ha dejado durante todos estos años de lado a Anoeta y luego vemos cómo de la mano del Basque Team se hacen instalaciones nuevas desde cero en la zona de Vizcaya una vez más. Claro que queremos recuperar instalaciones, queremos hacer un multiuso para recuperar las finales de pelota, que vemos cómo se nos vuelven a ir ahora los mundiales a Bilbao, las finales de pelota que siempre se han hecho aquí, una piscina olímpica en Irún, queremos recuperar el proyecto de las Aguas Bravas, que al parecer es otra de las promesas que nunca terminan, y bueno, veo que ya me estás cortando, así que me quedo con ganas. Señora Mendoza, ¿hace falta un pabellón multiusos? Yo no sé por qué tenemos o tienen algunas personas ese complejo con respecto a Vizcaya, de verdad. Yo no tengo un espíritu humilde, pero desde luego lo que no quiero de ninguna manera es que se entienda que nos sentimos minusvalorados con respecto a otros territorios, porque no es el caso. Es que en todos los indicadores estamos muy bien. Y no voy a entrar a comparar. Con respecto a la pregunta que me formulaba, yo en cultura ahí exprimiría nuestra capacidad fiscal. Desde luego lo que tenemos que hacer, ya respondiendo más a su pregunta, mayor colaboración interinstitucional y sobre todo tener visión también de territorio, porque aquí hay más de una propuesta. Lo que tenemos que decidir los partidos políticos es cuál es la apuesta que vamos a llevar a cabo, cuál es la que necesita Guipúzcoa, porque en ese caso hay más de una alternativa y cada una de ellas tiene más o menos capacidad. La apuesta la tenemos que hacer de manera colaborativa y es la apuesta que vamos a hacer como partido. Señora Iriarte. Ahora que hablamos de cultura y deporte, yo en primer lugar quisiera trasladar mi pésame y un abrazo a los familiares y amigos de Iñaki Alquiza, que ha fallecido hoy,
Creo que tenemos que pensar como país, tenemos que tener una visión de país defendiendo los intereses guipuzcoanos, pero sin perder la visión integral de país, de un país que está compuesto por 7 rialdes y entre los que nos podemos complementar en infraestructuras deportivas, etcétera. Y yo, ya que estamos hablando de cultura y deporte, sí quisiera subrayar que es importante para mí recalcar la importancia que tiene el euskera. Tenemos una lengua propia que considero que tiene que ser patrimonio y derecho de todo el mundo, y creo que a través de la cultura, del deporte, además puede ser utilizada por cada vez más personas. La Administración tiene que jugar un papel de impulso, y lo que no es de recibo es que los jueces y tribunales tomen decisiones sobre nuestra política lingüística. Hablaremos de eso en la parte de las preguntas de los espectadores. Señora Asensio. Sí, la pregunta era si necesitábamos un pabellón multiusos. Eso es. O más, y seguramente hará falta más. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es hacer inversiones. Mira, solamente voy a citar 3 datos y me parece importante. Desde la Diputación hemos invertido 15 millones de euros en accesibilidad de las instalaciones deportivas. Hemos hecho una apuesta importante en la cultura y además en situación de crisis con Pistocultura con 21 millones y desde la pandemia hemos soportado o le damos soporte a los profesionales con 2 millones de euros anuales. Y efectivamente, cultura en euskera y en castellano. Xabier Lete eta Pio Baroja baita. Miren Echeveste, ¿cuál es su propuesta? Concisa. Guipúzcoa necesita seguir siendo referente en cultura y deporte, porque lo es y lo ha sido y así tiene que seguir siendo. Y para ello, sí, necesitamos un pabellón multiusos. La cuestión aquí de fondo es dónde lo instalamos y exactamente optimizar también nuestros terrenos, es decir, cómo lo que tenemos a día de hoy y cómo podemos optimizarlo. Desde nuestro grupo, desde Elkarrekin Podemos, consideramos que, por ejemplo, el uso que se hace de Iyumbe a día de hoy no responde a los valores que tiene la ciudadanía donostiarra, la guipuzcoana en gran parte, con lo cual nos parece un buen sitio, por lo menos para abrir el debate, donde podríamos perfectamente hacer una instalación de estas características. Bueno, pues hasta aquí este apartado de cultura y deporte. Ya ven que no ha dado tiempo para mucho más. Pero bueno, continuamos con las preguntas de los suscriptores. Varios de ellos hacían mención a los pactos. Estaban interesados en saber qué va a suceder a partir del 28 de mayo. Toda una incógnita, ¿verdad? Bueno, empezamos de derecha a izquierda por Miren Echeveste. ¿Qué gobierno apoyaría? Nosotras pensamos en la política útil como servicio a la ciudadanía y para cuidar a la ciudadanía. Y en este aspecto pues tenemos claro que es necesario, como lo he dicho al principio, una reforma fiscal para la suficiencia económica de todas las políticas que queremos llevar a cabo. Necesitamos refuerzo de los servicios públicos, sin duda, y apuesta clarísima por la transición ecológica y por la igualdad. Quienes estén de acuerdo en estos ejes y quienes estén dispuestos a afirmarlo, nosotras a gobernar 4 años sobre estas premisas básicas que nos parecen. Iriarte, ¿con quién estaría dispuesta a pactar? En mi opinión, lo importante de los pactos no es con quién, sino para qué. Pactos contenidos. Creo que Euskal Herria Bildu lo ha demostrado así en las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca de Nafarroa de Madrid, y tenemos nuestra mano tendida una vez de que hable la ciudadanía, claro. Eider Mendoza. El 28 de mayo se va a celebrar un ejercicio democrático y ahí lo que nos corresponde es interpretar cuál es la voluntad de la ciudadanía. Veremos. Me parece que es demasiado pronto para pensar qué pactos vamos a llevar a cabo, pero en el caso del Partido Nacionalista Vasco la apuesta es por la economía, la apuesta es porque Guipúzcoa siga siendo un territorio que cuida a las personas. Guipúzcoa está ya mirando al futuro, ha dejado de mirar hacia atrás, está mirando al futuro, está trabajando en esa línea y todos aquellos partidos políticos que puedan acompañar en ese camino, que pueda seguir fortaleciendo nuestro territorio, serán compañeros y compañeras de viaje. José Ignacio Asensio. Sí, lo primero es esperar al 28 de mayo, ¿no? Que los ciudadanos nos pongan a cada uno en su sitio y a partir de ahí, pues evidentemente, tomar buena nota y veremos lo que sucede. Y luego 3 premisas importantes desde el punto de vista del Partido Socialista. La primera, gobiernos estables. Gobiernos estables que en situación de pandemia, en situación de invasión de Ucrania, nos han dado muy buen resultado y nos han permitido tomar decisiones importantes. La segunda, evidentemente, en clave progresista, en clave de programa de gobierno socialdemócrata, evidentemente. Y la tercera, evidentemente, tenemos que pactar un mínimo ético para que no sucedan cosas como la que hemos hablado en la primera pregunta de hoy. Ezama, ¿qué gobierno apoyaría?
Nosotros apoyaremos siempre todo lo que sea bueno por y para Guipúzcoa y todas las políticas que desde Guipúzcoa miren además a Guipúzcoa, todas las políticas que se hagan desde Guipúzcoa para aplicarlas en Guipúzcoa y pensando exclusivamente en Guipúzcoa. Por lo tanto, todo lo que sea positivo para nuestro territorio, venimos sin ningún tipo de mochila, con absoluta libertad, y apoyaremos siempre, escucharemos siempre todas las propuestas que sean para el beneficio de Guipúzcoa y espero que sea recíproco. Bueno, otra de las cuestiones más reiteradas por nuestros suscriptores era en relación a Osakidetza. Sabemos que no es una competencia foral, pero sí lo es la preocupación de los ciudadanos y sin duda la situación que atraviesa Osakidetza es una de ellas. ¿Qué van a hacer por tratar de retener o de contener o de mejorar el sistema vasco de salud? Empezamos a la inversa. Mikel Lezama. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad absoluto y sí que me gustaría pedir desde aquí honestidad y absoluta transparencia. Repito la palabra transparencia mucho, pero absoluta transparencia desde el Gobierno vasco, desde los partidos que están ahora mismo en el Gobierno vasco y decirnos, oye, el coste que hay, lo he dicho antes también, el coste que hay, los ingresos que hay y lo que esto cuesta. Y ver también a futuro si de verdad esto es sostenible o no es sostenible y ser absolutamente sinceros con la ciudadanía. Lo que no podemos es estar vendiendo una cosa y luego estar haciendo otra, que estamos viendo cómo estamos perdiendo y se está mermando el servicio público de Osakidetza, cerrando. Bueno, no hay más que ver la crisis de Oasialdea. Ejemplos sobran, pero creo que hay que ser transparente y ser sinceros con la sociedad diciendo, este es el panorama, construyamos entre todos los servicios que queramos. Señor Asensio, 30 segundos. Sí, bueno, 30 segundos. La situación de Osakidetza es muy preocupante. Es muy preocupante. No solamente Osi Donostialdea, el hospital de Donostia, Onkologiko A, Bidasoa, el hospital de Tolosa que nos ha construido. Solamente voy a decir una cosa. La primera llamada que haría yo y que haré yo el 29 de mayo, cuando sea diputado general, va a ser a la consejera Sagardui, para decirle que esta situación hay que cambiarla radicalmente, de la noche al día. Es insostenible la situación que tenemos. Eider Mendoza. Desde el Partido Nacionalista Vasco, y aunque no sea nuestra competencia, desde luego, preocupación si la tiene la ciudadanía, nosotros y nosotras también la tenemos. Estamos en contacto permanente con la consejera, no estamos esperando al día de mañana, pero sí señalar que hoy en día, a pesar de que se han hecho esfuerzos para invertir más, se ha incrementado un 20% la inversión, se ha contratado a más personal, pero a pesar de todo, evidentemente la pandemia ha pasado factura, están sufriendo, evidentemente tenemos problemas también de personal, como está pasando en todo el mundo y en toda Europa, somos conscientes de eso, sabemos que es una preocupación, sabemos que hay un problema, pero ante los problemas lo que buscamos son soluciones y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer desde luego es intentar atajarlo lo antes posible. Pues para buscar soluciones hay que oír a los profesionales que dicen que la gestión es vertical, que no se les atiende y que no pueden atender debidamente a la ciudadanía. Creo que es un asunto grave el que está ocurriendo en Osakidetza. Era una parte importante de nuestro diario que ahora mismo no responde como antes a nuestras necesidades. Miren Echeveste. Yo creo que aquí pediría que, más allá de echarles culpas a la pandemia, también quienes gestionan asuman que hay un problema y que pongan soluciones encima de la mesa, más allá de un plan que lo único que hace es repetir lo que se ha dicho hasta ahora. Hay un problema, la ciudadanía lo ve, la ciudadanía lo siente, sobre todo en la atención primaria, y los mensajes que se dan desde la consejería son contradictorios. Por una parte se dice que se refuerza, pero por otra parte también se cierran unidades. Es incontradictorio. Si se contrata más personal, pero no llega y se cierran unidades, una de dos. O es que la inversión no es suficiente o la gestión es pésima. Pero en cualquier caso lo está sufriendo la ciudadanía. Entonces, mi compromiso es claro, es ponerle soluciones. No sé si hay que hablar con Sagardui o directamente con Sabine Echea, porque no sé ya, pero esto desde luego hay que darle la vuelta y hay que solucionarlo ya. Tercera y última pregunta de nuestros lectores. Hemos tenido que quitar alguna que otra por falta de tiempo, pero bueno, esto es en relación al descuento en el transporte. Más o menos ha mencionado algo en anteriores bloques. Guipúzcoa lo garantiza hasta final de año, pero los lectores quieren saber qué va a pasar después. ¿Lo van a mantener o no lo van a mantener? Nuestra apuesta es por la gratuidad para la ciudadanía vasca, para la ciudadanía guipuzcoana. Consideramos que para que sea realmente atractivo, para que sea accesible a toda la ciudadanía y que todo el mundo pueda acceder a ello, lo más directo es que sea 100% público. Podemos extender el modelo de bus de Donostialdea, que funciona muy bien, es la verdad, extender ese modelo, que es una empresa de capital 100% público, y a ir progresivamente hacia la gratuidad para la ciudadanía
ciudadanía. Los turistas que paguen, no paro de decirlo. Señora Iriarte. Mantener la gratuidad en menores de 12 años, también en estudiantes y en personas que estén atravesando momentos de vulnerabilidad o necesidad, y que las ventajas sean según la mayor utilización del transporte público. Mendoza. El sistema actual que tenemos ahora de MUGI es un sistema que, desde luego, protege a los colectivos más vulnerables. Lo que nos toca hacer es una revisión para, en su caso, si es efectiva la medida, desde luego mantenerla, y si no lo es, no lo es. En un servicio público, cuando hay responsabilidad de gobierno, los dineros son contados y hay que ver si efectivamente esa utilización es efectiva o no lo es. Si lo es, nosotros mantendremos la medida. José Ignacio Asensio. Sí, tenemos un magnífico sistema, que es el sistema MUGI, un sistema que además aporta derechos, ¿no?, al que es portador de la tarjeta MUGI, porque tiene en consideración su situación personal, familiar, etcétera. Mantener los descuentos en la medida que la situación no cambie, y es un sistema, como he dicho, que es único en el sur de Europa, además. Y, por tanto, lo que hay que hacer es mantenerlo e impulsarlo. Miquel Lezama. Nosotros estamos absolutamente a favor de mantener los descuentos del transporte público, por un lado, porque estamos, creo que todos a favor de tener, y creo que es el futuro también, de promocionar los servicios públicos de transporte, y además porque las alternativas que se están dando, hay muchas personas que no se las pueden permitir con el precio de los peajes, que, como antes mencionaba, las principales vías de Guipúzcoa son de pago. Bueno, pues hasta aquí los 5 bloques, las preguntas de los lectores. El próximo día 28 de mayo, 556.000 guipuzcoanos estamos llamados a las urnas. En torno a 27.000 lo harán por primera vez y, según las encuestas, hay un 30% de indecisos. A todos ellos deben dirigirse ahora y responder, lo decía al principio, una pregunta que no sé si es muy sencilla o muy complicada. En un minuto, ¿por qué tienen que ser el próximo o la próxima diputado o diputada general de Guipúzcoa? Miquel Lezama, empezamos por usted. Bueno, pues quiero decirles que hay una alternativa diferente y nueva. Quiero decirles que representa una candidatura libre, sin ningún tipo de mochilas, y que creo que se adapta y encaja mucho mejor con la nueva sociedad a la que nos afrontamos hoy en día, mucho más abierta, mucho más plural, menos encorsetada, menos cerrada. Creo que encajamos muchísimo mejor en un proyecto de futuro de Guipúzcoa. Yo les aseguro que me desviviré y haré todo el trabajo posible para trabajar por y para todos los guipuzcoanos. Me hayan votado a mí, hayan votado a quien sea, me desviviré porque no tengo ningún tipo de atadura ni de mochilas, y somos un proyecto absolutamente libre. No me importa, como digo, si votaron A, si votaron B. Lo que me importa de verdad es Guipúzcoa. Me presento como candidato más joven de la corporación y sé que la vida no está fácil y que la vida está difícil. Y lo que quiero es poder ayudar, poder aportar, poder construir sobre todo una sociedad en convivencia abierta que no sea monocolor. Por lo tanto, izan zirelako gara, garelako izango gara, y lo nuestro es Guipúzcoa, gurea Guipúzcoa da. Miren Echeveste, tiene su minuto. Bye. Todas somos conscientes de los problemas que atravesamos como sociedad aquí en Guipúzcoa, podemos hablar de muchos de ellos, pero también es importante que poner sobre la mesa las graves consecuencias que estamos viviendo ya todas y todos a consecuencia del cambio climático. Y bueno, también sabemos cuál es la situación, quiénes nos han llevado a esta situación en muchos aspectos, y son quienes han aplicado sus políticas durante 40 años. Sabemos que con las políticas de los últimos 40 años no podemos afrontar la situación actual, y desde luego no es imposible que cambiemos esas cosas, y por ello las 4 fuerzas de la izquierda progresista vasca, que somos Podemos, Ezker Anitza, Equo Verdeak y Alianza Verde, nos hemos unido y sumado nuestras fuerzas para, con valentía, llevar ese cambio a las instituciones, para hacer de Guipúzcoa una Guipúzcoa mejor para todas las ciudadanas. Y por eso el voto útil, el voto importante, el voto que nos va a llevar al futuro con una sociedad de transición ecológica, feminista, igualitaria y justa, es Elkarrekin Podemos. José Ignacio Asensio, su turno. Sí, los socialistas y yo mismo te garantizamos 2 cosas. La primera es que nos vamos a dedicar exclusivamente a las cosas que verdaderamente importan, los problemas reales de la ciudadanía. Nos vamos a preocupar del empleo, de la salud, de la educación, del cambio climático, de la movilidad sostenible, de la vivienda. Y lo estamos haciendo, lo hemos hecho con la reforma laboral, con la actualización de las pensiones, con la ley de vivienda, con la tarjeta MUGI, que se decía anteriormente. Esos son derechos y eso te lo garantiza el Partido Socialista. La segunda es que vamos a respetar y garantizar la pluralidad de esta sociedad. Nadie te tiene que decir cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir, cómo te tienes que sentir o en qué idioma tienes que hablar. El Partido Socialista y yo mismo te garantizamos la igualdad de oportunidades, porque defendemos lo que tú piensas. Por eso
la garantía de que solo estos derechos lo va a defender el Partido Socialista. Por eso te pido tu voto para el 28 de mayo. Mayalen Iriarte, su turno. Pues yo quiero ser diputada general de Guipúzcoa para mejorar la vida de la gente, porque ¿para qué es la política si no es para mejorar la vida de la gente? Tengo un compromiso claro con los guipuzcoanos y las guipuzcoanas, porque creo que existen otras formas de hacer y porque creo que en el siglo XXI no se puede hacer política como se hacía en el siglo XX. Euskal Herria Bildu gobierna en 44 municipios de Guipúzcoa y ha puesto en marcha proyectos pioneros, políticas vanguardistas que en todos los casos mejora la vida de la gente, que es el objetivo de la política, como digo. Y lo ha hecho en cuidados, en transición energética, en políticas de vivienda, etcétera. Quiero extender esta forma de hacer a todo el territorio de Guipúzcoa. Maite dugun Guipúzcoa delako, bozkatu Euskal Herria Bildu. Por último, Eider Mendoza, su momento. Sí, yo me presento con toda la humildad ante el territorio de Guipúzcoa, pero al mismo tiempo también con la seguridad de pertenecer a un partido político que, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, y hemos tenido muchas, hemos sabido sacar adelante a este país y también a Guipúzcoa de manera compartida, pero bajo nuestro liderazgo. Sabemos que hay dificultades, las afrontaremos, les pondremos solución, pero el 28 de mayo es importante emitir el voto. Quedarse en casa no soluciona las cosas. Tenemos un buen territorio, tenemos un buen proyecto como partido, tenemos mucha ilusión y, sobre todo, nuestra herramienta es trabajo, trabajo y trabajo. Tenemos una trayectoria y esa trayectoria nos da credibilidad. Con esa seguridad me presento. Bueno, pues ahí quedan los mensajes de los 5 candidatos a diputado o diputada general de Guipúzcoa. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana en el DV Egunea con nosotros en directo en diariovasco.com. Y, por cierto, les recordamos que el martes que viene volvemos a estar aquí en DV Egunea en directo, en esta ocasión con los candidatos a la alcaldía de San Sebastián. Por nuestra parte, nada más. Mucha suerte a todos en esta carrera el 28 de mayo. Agur.